Marcos capítulo 3, versículos 7 al 21. Y les voy a pedir que me vayan, según vayamos en la exposición, vamos a ir viendo todos estos pasajes bíblicos. Amén. Quiero un anuncio no pagado y una recomendación. El tema que vamos a estar predicando hoy, mis hermanos, es un tema muy práctico. No es uno de estos temas saturados de aspectos teológicos. Aquí vamos a ver muchos elementos prácticos de la vida y del ministerio de Jesús, y vamos a estar predicando bajo las presiones y expectativas del ministerio. Y hay un libro que yo le quiero recomendar a todos, ¿verdad? Independientemente de si usted tiene el deseo en su corazón de trabajar en el ministerio en alguna manera, hermano, porque el ministerio no es solamente pastorear. Hay muchos elementos del ministerio donde se puede trabajar, pero hay un libro de Paul Tripp que se llama El llamamiento peligroso. Y usted dirá, bueno, está como que el título nada más está medio curioso, pero es el llamamiento peligroso, hermano. Y este libro básicamente resalta los diferentes elementos que una persona que quiere trabajar, tiene el deseo y el llamado de Dios de trabajar en el ministerio de alguna manera, debe considerar un sinnúmero de cosas a la hora de entrar a trabajar en el ministerio, ya sea como pastor, como diácono, como predicador, como maestro, como evangelista, como servidor en la iglesia local, como líder de adoración. No importa en qué aspecto de la iglesia local se vaya a trabajar, hay unos elementos muy importantes del ministerio, porque hay unas presiones, mis hermanos, y hay unas expectativas que nosotros vemos en el contexto de una iglesia local, pero específicamente nosotros lo vemos en las Escrituras. Así que yo quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 3, versículos 7 al 21, porque vamos a estar viendo en la vida de Jesús muchas de las presiones y expectativas que la gente tenía acerca de él, y vamos a ver en qué manera esto aplica a nosotros. Si algo nosotros podemos ver de una manera muy clara en la vida de Jesús, es que consistentemente en este evangelio de Marcos, Jesús estaba constantemente expuesto a las presiones y expectativas de la gente, de sus opositores y aún de sus discípulos. Así que habían tres audiencias a las cuales él tiene que constantemente recibir presiones, y habían expectativas de cada uno de estos grupos. Su ministerio público y privado estuvo rodeado de todo tipo de presiones y expectativas por la gente que les rodeaba. Y miren, habían presiones por lo que hacía y habían presiones por lo que no hacía. En mi país hay una frase que se dice palo si boga y palo si no boga. Habían presiones por lo que decía y habían presiones por lo que no decía. La gente se molestaba cuando él hablaba, pero también se molestaba cuando él se quedaba callado. ¿Quién entiende a los seres humanos, mis hermanos? Habían presiones por el tipo de personas con las que se juntaba y habían presiones por las personas con las cuales él no tenía ninguna relación. No importa cómo lo miren, hermanos, Jesucristo tenía las de perder en la mayoría de los casos con las expectativas de las personas. Y en todo momento la vida y ministerio de Jesús estuvo expuesto al más minucioso escrutinio por parte de aquellos que lo rodeaban y tuvieron contacto con él. Y yo quiero que usted sepa algo. El ministerio es como una olla de presión. Aquellas que cocinan o aquellos que tienen experiencia o les gusta la cocina, usted sabe lo peligroso que es una olla de presión. Mientras está cerrada, se puede controlar, pero usted no sabe, y si usted no es diestro y usted abre esa olla a una temperatura incorrecta, usted se va a llevar una buena quemada. Bueno, el ministerio, hermanos, es como una olla de presión de la cual hay que estar preparados y conscientes para saber cómo manejar todos los asuntos que trae el ministerio. Algunos son situaciones que usted tiene que lidiar y programarlas, otras vienen sin que usted las llame. Y muchos, lamentablemente, no entienden, aceptan o se preparan emocionalmente para lidiar con las presiones y expectativas que trae el ministerio. Y esta es la razón por la cual, hablando del ministerio pastoral, entre 300 a 500 pastores aquí en los Estados Unidos renuncian anualmente.
Y no estoy hablando de los casos que se descalifican por asuntos de inmoralidad sexual, por asuntos de falsa doctrina o por asuntos financieros. Estoy hablando de que de 300 a 500 pastores aquí en los Estados Unidos nada más renuncian anualmente por las presiones que reciben del ministerio y a veces por las expectativas injustas que las personas tanto dentro como fuera de la iglesia tienen de aquellos que están en el ministerio pastoral. Y yo le estoy dando esta introducción, hermano, no porque esté tratando de hacer una defensa del ministerio pastoral, es porque vamos a ver cómo Jesús tuvo que lidiar con las diferentes presiones que vamos a ver en estos pasajes y vamos a ver a la luz de la palabra del Señor un modelo bíblico que nosotros debemos seguir. Porque cada uno de ustedes tiene un ministerio. Y usted dirá, no, pastor, yo no tengo ningún ministerio. Sí, si tú estás casado, tú tienes un ministerio en tu hogar. Si tú tienes una familia, tu familia es tu ministerio. Así que toda persona, hermano, tiene presiones y expectativas por parte de otros. Muchos lamentablemente piensan que una buena teología y una sana doctrina sistemática en el ministerio es suficiente para evitar las situaciones agobiantes que el ministerio trae. Hay muchos hombres y jóvenes que se meten al seminario, y yo apoyo, hermano, la educación teológica, pero se meten al seminario, salen con un bachillerato o con una maestría y piensan que eso es todo lo que necesitan para poder enfrentar las presiones y las expectativas que trae el ministerio. Y cuando, hermano, entran a trabajar en el contexto de una iglesia local o los llaman a iglesias que ya están establecidas, porque plantar una iglesia tiene otros retos, pero llegar a una iglesia que ya está establecida, que tiene 20, 30, 40 años y que llegue un hombre de 27, 30 años a pastorear una iglesia que ya tiene 40 años de existencia, ¿usted no cree que va a recibir presiones y que hay expectativas por parte de aquellos que están ahí? Claro que las hay, porque lo van a comparar, ¿verdad? ¿Con quién? Con el último pastor que estuvo ahí. Kevin Young comenta acerca del ministerio y específicamente acerca del ministerio pastoral, porque, hermano, Jesús es el buen pastor. ¿Me entiende? Entonces, nosotros, hermanos, cuando hablamos del ministerio pastoral, siempre tenemos que ver el modelo de Jesús como el modelo a seguir. Pero Kevin DeYoung, que es un pastor presbiteriano aquí en el área de Maryland, él comenta lo siguiente acerca de el ministerio y las presiones que vienen en el ministerio. Escuche lo que él dice. Pregúntele a cualquier pastor que realmente tome en serio su trabajo, porque hay algunos que no toman en serio su trabajo y son mercaderes de la fe. Pero pregúntale a aquel pastor que realmente tome en serio su trabajo y él te informará de las presiones que siente en el ministerio. Las personas en crisis, personas que se van, personas que vienen, la gente decepcionada de él e incluso gente decepcionante para él, porque es de ambos lados. La gente se decepciona con el pastor, pero también el pastor se decepciona con la gente. En medio de este trabajo, el pastor está tratando de encontrar tiempo para el estudio, la oración, la preparación y su familia. Él está tratando de mejorarse a sí mismo, formar a nuevos líderes, cumplir con el presupuesto de la iglesia, llegar a conocer a algunos misioneros, avanzar programas importantes, proveer adoración y predicación profunda y accesible, ser receptivo a nuevas ideas, escuchar las nuevas preocupaciones y estar dispuesto a ayudar a las personas cuando tienen problemas. Esas son las cosas, hermano, que envuelve principalmente el ministerio pastoral y cualquier persona que ejerza algún tipo de liderazgo en el contexto de una iglesia local o aún usted en su familia, usted tiene todas estas presiones. A lo mejor no se tiene que preparar para predicar un sermón todos los domingos, pero tiene que prepararse en otros aspectos de su familia. Y él dice, y la mayoría de los pastores sienten una carga por todas las otras cosas que podrían estar haciendo. Más evangelización, más para los pobres, más para las misiones, más para hacer frente a los problemas mundiales y más para abordar los problemas sociales. Hay pastores que se preguntan si la iglesia sigue siendo sensible a su predicación, si los líderes algún día responderán a su manera de liderar y si la congregación algún día irá a crecer como aquellas iglesias de las que tanto se habla. Además de todo esto, cada pastor tiene sus propias dificultades personales, sus propios errores personales y su propia salud espiritual que atender. Y cuando no se entiende, hermano, las presiones que ejerce cualquier tipo de responsabilidad espiritual, las personas, hermano, lamentablemente terminan muchas veces en un naufragio espiritual y algunos no regresan.
Y a pesar de estas realidades que parecen un poco desalentadoras, ¿verdad? Alguien escucha esto y dice, si eso es el ministerio pastoral, yo ahí no tengo nada que hacer, no se me ha perdido nada ahí. Bueno, a pesar de estas noticias desalentadoras y a veces un poco intimidantes, veremos que en la vida de Jesús hay un modelo y una perspectiva bíblica de cómo manejar las presiones y expectativas que el ministerio trae. Así que yo quiero, hermano, en esta tarde ser lo más realista posible. Esto es una exposición muy práctica. Vamos a ver elementos prácticos de cómo Jesús manejó este grupo de audiencia que él tenía frente a él. Y una de las primeras cosas que debe esperar cualquier persona que trabaje en el ministerio es que debe esperar ser presionado por aquellos que quieren algo de él. Y eso nosotros lo vemos en los versículos 7 al 12 de ahí de Mateo 3. Vamos a ver el relato y vamos a ir viendo cómo Cristo fue presionado por aquellos que querían algo de él. Miren cómo dice el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Jesús quería tener un tiempo de separación y de descanso por todo lo que venía haciendo en los capítulos anteriores. Había estado sanando, libertando, se había metido en problemas en la sinagoga, se había ido a casa uno de los publicanos a comer, allí le cayeron los fariseos y empezaron a cuestionarle, también los discípulos de Juan empezaron a cuestionarle por qué sus discípulos no ayunaban como ellos ayunaban. Y Jesús, hermano, decide separarse de las multitudes, pero ¿qué pasa? Que no hace más que separarse de las multitudes y retirarse al mar. ¿Y cuál es el problema que tiene de nuevo? Y le siguió gran multitud. Y no solamente gran multitud de ahí donde estaba, sino, hermano, que le siguió una gran multitud de todos lados. No bastaba solamente con la multitud de esa ciudad, sino que ahora hay una multitud de todos lados que le siguen. Miren todos los sitios que menciona el texto. Y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Todas estas personas tenían una expectativa acerca de Jesús. Y ellos se iban a encargar de presionar a Jesús para obtener lo que ellos estaban buscando, mis hermanos. Ahora, antes de continuar hablando de este aspecto de cómo las multitudes presionaban a Jesús, yo quiero que veamos unos datos muy importantes que Marcos revela acerca de esta gente y cómo Jesús respondía. Por lo que vimos en el texto, las multitudes que venían a Jesús eran de diferentes partes de la región, tanto judíos como gentiles. Y esto trae un conflicto, porque los judíos y los gentiles no se llevan. Era un grupo de personas de diversas etnias y culturas. Eso lo vemos ahí en los versículos 7 y 8. Habían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y si usted ve el mapa de Israel, usted se va a dar cuenta que estos eran unos territorios bastante grandes y las multitudes escucharon acerca de lo que Jesús estaba haciendo y decidieron ir donde él estaba. Y esta diversidad étnica y cultural es una mezcla apropiada y es un cuadro visible del reino de Dios, el cual está compuesto por personas de toda tribu y de toda nación alrededor del mundo. Así que hay un aspecto que a lo mejor nosotros lo vemos como negativo, pero aquí hay un aspecto positivo también. Está viniendo gente, hermano, de todas estas ciudades, tanto judíos como gentiles, a ver a Jesús, a escuchar a Jesús y a recibir algo de parte de Jesús. Y esto es un cuadro del reino de Dios. Cada una de estas personas representa diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes idiomas que venían a ver a Jesús. Y Jesús aplica esta visión del reino en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizándolos, ir por todas las naciones, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os enseñé. La Gran Comisión incluye todas estas personas que se acercaron a Jesús cuando él trató de apartarse de la multitud y ellos llegaron a donde él estaba. Aunque el reino de Dios está compuesto por personas de diferentes etnias y culturas, esto trae consigo aquí en la tierra un reto sumamente difícil de manejar
ya que cada cultura quiere imponerse por encima de las otras. Y esto era una realidad en los tiempos de Jesús y sigue siendo una realidad hoy, mis hermanos. En los tiempos de Jesús, cuando llegaban las multitudes y habían judíos y gentiles, ¿qué usted cree que pasaba? Había rechazo, había discrimen, había racismo, había oposición. Eso no ha cambiado hoy en día. Así que en el reino de los cielos, todas las naciones que han sido salvadas por medio del Evangelio gozarán de una eternidad con el Señor en paz y armonía. Pero mientras están aquí en la tierra, la historia es otra. La historia es otra. Y en el contexto de una iglesia local, hermano, cuando usted tiene una congregación multiétnica, eso trae diferentes presiones y diferentes retos. Y cada cual tiene su propia expectativa. Porque queremos imponer nuestra cultura de nuestro país, o de nuestra región, o de nuestro rancho, a la iglesia local. Y eso aplica a toda nacionalidad, mis hermanos. Y en el Evangelio se representa, hermanos, esa diversidad cultural y étnica, pero aquí en la tierra eso representa, hermanos, una serie de retos que cualquier persona que esté en el ministerio tiene que abordar y que Jesús las enfrentó y las abordó. Tener un ministerio popular y multiétnico parece un éxito a los ojos externos. Hoy se habla mucho de iglesias multiculturales. Y las personas piensan que es simplemente tener personas de diferentes países y poner un anuncio por Facebook o por YouTube. Tenemos una iglesia multicultural. Y la gente la ve por video y dice, wow, tremendo eso. Métase allá adentro a ver qué es lo que está pasando. Por video todos nos vemos bonitos. En carne y hueso es donde ahí no nos vemos tan bonitos, mis hermanos. Pero a la vez esto trae retos de grandes proporciones y es complicado de manejar. No me gusta hablar de mi persona cuando predico, pero Dios me permitió, hermano, llegar a este país en el 2003 e ir conociendo a personas de diferentes nacionalidades. Tuve la oportunidad de trabajar en dos empleos que me permitieron un contacto directo con ciertas personas de diferentes nacionalidades. Y uno va aprendiendo poco a poco cómo lidiar con las diferentes culturas. Hay culturas entre los hispanos que yo los puedo mirar cara a cara y ellos me pueden mirar cara a cara y tener una conversación conmigo. Hay otras personas de otras nacionalidades que si tú los miras frente a frente, se intimidan y te bajan la cabeza, no te hablan a los rostros. Y no es que te están despreciando, no es que no quieren escuchar lo que tú estás diciendo, es que simplemente, hermanos, por aspectos culturales y aspectos de nacionalidad, son distintos. El vocabulario es distinto, la comida es distinta, la manera en que piensan es distinto, las costumbres familiares son distintas. Así que tener una iglesia multicultural parece una idea maravillosa, y lo es porque es una representación del reino de Dios, pero eso trae retos y hay expectativas, porque la gente quiere que uno sea como a lo mejor vivieron allá en su país. Y lo mismo de aquí para allá, la gente a veces, los pastores que son de una nacionalidad quieren que la gente se comporte como se comportan en su país. Y no siempre se da, mis hermanos. Y aquí nosotros vemos en estos versículos, especialmente los versículos 7 al 10, que la gente va a tratar de imponerse. Y esto pasa no solamente en no creyentes, esto también pasa en creyentes. Un principio fundamental en el ministerio de Jesús es que él estaba consciente de que muchos en la multitud solo querían algo de él, no lo querían a él. Ellos querían su milagrito, su sanidad, su liberación, pero ellos no querían a Jesús. Ellos querían lo que podían sacarle a Jesús. Esa realidad no ha cambiado hoy en día. Y aquellos que quieren estar en el ministerio de alguna manera u otra, debes entender esto. Mucha gente no va a estar interesado en el Dios que tú predicas, ni tampoco están interesados en la iglesia. Ellos están interesados en lo que te pueden sacar y en lo que le pueden sacar a la iglesia. Recuerdo hace unos años atrás, una persona se me acercó de la comunidad, no es creyente, pero se me acercaba mucho pidiéndome algunos favores y yo, en la medida en que pude, hermano, ayudé lo mejor que pude. Pero en una ocasión me pidió que yo firmara un contrato de alquiler, porque la persona aparentemente no podía firmar ese contrato de alquiler. Y yo le dije, discúlpame, pero yo no puedo firmar ese contrato de alquiler porque yo no voy a vivir en esa casa. Lo que tú me estás pidiendo es algo
¿verdad? Que no debo hacerlo como pastor. Pues se enojó. Ya esa fue la última vez que me llamó por teléfono, ya esa fue la última vez que me habló. Ya entonces el pastorcito Jorge ya no era bueno para él. Y hay personas, hermanos, que se acercan a veces en el ministerio por lo que le pueden sacar a la gente en la iglesia. Danny Akin comenta acerca de esta realidad de Jesús y dice: Jesús había estado sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, y la multitud quería ser partícipe de todas estas cosas. Ellos no estaban interesados en Jesús solo en lo que podían sacarle. Ellos no estaban preocupados por su privacidad, su necesidad de tener un tiempo a solas o su necesidad de comida y agua. Solo querían usar a Jesús por su poder milagroso. Eso nosotros lo vemos a la luz de todo el Evangelio, hermano, cómo las multitudes seguían a Jesús porque necesitaban algo. Y nuestras culturas son muy religiosas. Y a la hora de necesitar algo, ahí Dios es conveniente. Ahí Dios es útil. Pero ellos no quieren saber nada de Dios, hermano. Ellos quieren obtener algo de Dios. Y Dios en su gracia común y en su misericordia, hermanos, a veces le otorga cosas a personas que no están interesadas en Él. Como un acto de amor, de misericordia, de compasión, de gracia común. Esta realidad sigue presente y todos aquellos que son llamados y deseen trabajar en el ministerio deben entender muy temprano lo siguiente. Escuche bien, las personas a las cuales servirás tratarán de imponerse y no pensarán ni por 2 segundos en tu persona, tus necesidades, tu protección física o tu privacidad. Y eso lo vemos aquí en el versículo. Miren lo que dice el versículo 9. Cuando las multitudes se acercan donde Jesús, miren cómo Él responde en el versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Las multitudes, hermanos, se le tiraban encima a Jesús simplemente buscando algo de Él. Y llegó tanta, hermano, la presión que Jesús estaba recibiendo que le decía a los discípulos: mira, siempre ténganme una barca lista. Las barcas por lo general se ponían a la orilla del mar un poquito despegadas para que Él entonces desde la barca pudiera hablarle a las multitudes. Pero las multitudes, hermano, le caían arriba y no le importaba el bienestar físico de Jesús. Ellos no se preocuparon. Bueno, ¿qué estará haciendo Jesús aquí y sus discípulos que los vemos solos? No se preguntaron si a lo mejor Jesús quería tener un tiempo solo de oración, si quería tener un tiempo con sus discípulos personalmente. Ellos no, las multitudes no les importa nada eso. Les importa solamente obtener lo que están buscando de parte de Jesús. Entrar al ministerio sin entender esto es una de las razones por las cuales muchos abandonan el trabajo ministerial de la obra de Dios. Si Jesús como hombre experimentó estas cosas, todos aquellos que trabajen en el ministerio de servir a otros también experimentarán lo mismo. Si tú quieres trabajar en el ministerio pastoral o en el ministerio de una iglesia local, déjame decirte que muchas veces las multitudes no están interesadas en tu persona. Están interesados en lo que te puedan sacar, en cualquier beneficio, ya sea material, financiero, económico, de salud. No están realmente interesados en ti. Y esta era la realidad de las multitudes con Jesús, mis hermanos. Usted ve aquí a las multitudes preguntándole algo a Jesús. Ninguno de ellos le está preguntando cómo estás, cómo te sientes. Todos ellos simplemente querían y oprimían a Jesús para obtener algo de parte de Él. Pero también en los versículos 11 al 12 vamos a ver que algunos van a tratar de impedir el trabajo. Y eso es lo que Jesús experimenta aquí, cuando nuevamente habían endemoniados entre la multitud. Y Jesús, miren lo que pasa. Y los espíritus, versículos 11 y 12. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Así que aquí vemos nuevamente a Jesús como Él continúa confrontando y conquistando los poderes satánicos como una prueba de que el reino de Dios había llegado. Y eso lo hemos estado viendo desde el capítulo 1, cómo Jesucristo comienza su reino diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y la manifestación de que el reino de Dios había llegado eran las sanidades y eran las liberaciones de los que estaban endemoniados. Así que Jesús no está haciendo nada nuevo aquí. Él continúa haciendo lo que ya ha venido haciendo en los capítulos que ya hemos visto.
Vemos a los endemoniados caer postrados ante Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, pero también vemos cómo Jesús manda enfáticamente una vez más a que los demonios permanezcan en silencio. Y surge una pregunta. Si los demonios están publicando a voz en cuello que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿por qué Jesús se está oponiendo a esta declaración pública? ¿Acaso no es esta la perfecta oportunidad cuando hay una multitud delante de Él para que Él acepte la declaración que están haciendo estas personas que están endemoniadas? ¿Por qué Jesús se oponía, mis hermanos? Como dice Daniel Akin, dice, una declaración demoníaca acerca de su deidad no ayuda a su misión. Esta declaración viene de la fuente equivocada y en el tiempo equivocado. Jesús sería revelado completamente no por las fuerzas demoníacas, sino por la cruz del Calvario. Jesús no necesitaba que los demonios le dieran PR, ni publicidad, ni mercadeo. Su obra, hermano, el testimonio de su obra se iba a llevar a cabo y se iba a declarar públicamente en la cruz y en la obra de la cruz en el Calvario. Y aunque los demonios trataban de impedir el trabajo de Jesús, estos eran confrontados y vencidos vez tras vez por la autoridad y soberanía de Jesús sobre ellos. Y Jesús iba a llevar a cabo su misión en los términos de Dios, no en los términos de los que estaban endemoniados. Y si usted quiere trabajar en el ministerio del Señor, hermano, de alguna u otra manera, usted tiene que entender que usted va a recibir oposición satánica. Que usted va a recibir oposición, hermano, demoníaca. Ahora, yo no estoy aquí promoviendo, ¿verdad?, ciertas histerias que se forman en algunos sitios, pero la realidad, hay una realidad espiritual. Y usted tiene que saber cómo manejar estos asuntos, mis hermanos. Usted tiene que saber cómo enfrentarlos y enfrentarlos en los términos de Dios, no en los términos de los demonios. Cuando Cristo le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, eso es una declaración, hermano, que sigue siendo una realidad en el día de hoy. La iglesia no está, hermano, en una actitud todo el tiempo de defensiva. Cuando a veces vemos ese pasaje de las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán, vemos como si los cristianos estuvieran detrás de la puerta, simplemente aguantando la puerta para evitar de que las fuerzas demoníacas entren. No es así el cuadro, mis hermanos. La iglesia está a la ofensiva. Los que tienen que aguantar las puertas, hermanos, son las fuerzas demoníacas. No es los creyentes. Aquellos que trabajan en el ministerio deben entender que no pueden dejarse manipular por las agendas demoníacas y carnales. No importando el precio que tengan que pagar, las posiciones que puedan perder o la prosperidad que nos puedan prometer. Y Jesús, hermano, estaba muy claro en cuál era su misión. Y Él no iba a permitir ni que sus discípulos, ni sus opositores, ni los demonios, ni las multitudes impidieran el trabajo que Él iba a llevar a cabo. Así que aquellos que quieren trabajar en el ministerio pastoral deben entender, o en cualquier ministerio, hermano, que Dios le otorgue y que Dios le permita trabajar, deben de entender de que vas a recibir presión por aquellos que quieren algo de ti. No están interesados en ti, quieren algo de ti. Pero también nosotros vamos a ver aquí en este pasaje, especialmente los versículos 13 al 19, y es que debemos estar conscientes de que hay personas, debemos esperar ser presionados por aquellos que desean estar contigo. Porque miren, hay personas en el contexto de una iglesia local que simplemente no desean tener una relación contigo. Pero hay algunos que sí desean tener una relación contigo. Y Jesús, hermano, aquí en los versículos 13 al 19, va a identificar y a llamar a 12 discípulos de entre la multitud que se iban a convertir en sus aprendices. Miren cómo dice el versículo 13. Terminamos aquí la escena de Jesús en la orilla del mar. Y ahora vemos en el versículo 13 que ¿qué hace Jesús? Nuevamente se distancia de las multitudes. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. ¿Y qué hicieron? Y vinieron a Él. Lo hemos visto ya en los pasajes anteriores. Cuando Cristo llama, la gente viene. Ese llamado, hermano, es irresistible.
Podrán pelear y batallar, pero van a terminar llegando donde Jesús llega, pero es Él el que los llama y ellos son los que responden. Jesús iba a invertir, como todos ya sabemos, 3 años de su vida para enseñarles a estos 12 hombres todo lo relacionado al reino de Dios y para modelarles con su vida cómo se lleva a cabo un ministerio digno del reino de Dios. 3 años iba a pasar con ellos, de día y de noche. Iba a comer con ellos, iba a salir con ellos, iba a caminar con ellos, iban a enfrentar a las multitudes juntos, iban a experimentar el rechazo por parte de otros. Todo lo iban a hacer juntos. Y Jesús, hermanos, iba a invertir su vida, los últimos 3 años de su vida los iba a invertir en este grupo de discípulos. Y cuando yo examino la vida de estos 12 hombres, uno, ¿verdad? Desde este otro lado, dice, esta elección como que presenta algunas dudas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a pensar como piensan las empresas que buscan los mejores candidatos, ¿verdad? Los que tienen los mejores requisitos, la mejor preparación. Esa no fue la elección por parte de Jesús. Y es a través de estos discípulos escogidos, que vemos aquí en los versículos 13 al 19, que se lleva a cabo la gran comisión. Miren, la gran comisión fue entregada a estos 12 hombres. Y miren quiénes son, los versículos 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció, ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Imagínense el rostro de estos 12 discípulos cuando Jesús les está diciendo, yo les voy a dar el poder y la autoridad para que ustedes hagan lo que me han visto haciendo por las últimas semanas. Imagínense el rostro de ellos, mis hermanos. Pero también vamos a ver más adelante en otras exposiciones que algunos de ellos no manejaron bien esta comisión que Jesús les estaba dando. Se equivocaron, tenían una motivación incorrecta acerca de lo que Jesús les estaba otorgando. Miren lo que dice el versículo 16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Luego vamos a ver por qué les dijo eso. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ahora es importante notar de que cada uno de estos discípulos que él acaba de llamar aquí personalmente, cada uno de ellos tenía una expectativa personal acerca de Jesús. Cada uno de ellos tenía una idea en su mente acerca de quién era Jesús, acerca de qué debía hacer Jesús y qué no debía hacer Jesús. Y en el ministerio, hermano, pastoral y en cualquier ministerio, usted tiene que entender que la gente tiene unas expectativas. A veces son expectativas bíblicas, pero a veces son expectativas irreales. Y a veces piden lo que ellos no están dispuestos a dar. Y piden una vida que ellos no están dispuestos a vivir. Miren, miremos algunos ejemplos de las expectativas de estos maravillosos 12 discípulos del Señor. Pedro en una ocasión incitó a Jesús para que no fuera a la cruz. ¿Qué? Que a ti te van a matar, pero es que nuestra mente tenía una expectativa de que tú ibas a ser el libertador de este pueblo y que tú nos ibas a sacar de la opresión del Imperio Romano, y ahora nos vienes con el cuento de que te van a crucificar y que vas a morir, el Mesías prometido y profetizado. Pedro tenía una expectativa acerca de qué debía y qué no debía hacer Jesús. Jacobo y Juan presionaron a Jesús para que enviara fuego del cielo a aquellos que no les recibieron. Se enojaron porque Jesús los mandó a hacer algo, a ir a un sitio, a predicar y a buscar algo, y la gente en esa ciudad no los recibió. Y regresaron donde Jesús, pidiéndole a Jesús que enviara fuego del cielo y un trueno del cielo para que los matara. Eso es una presión que le están haciendo a Jesús, pero es una expectativa que Jesús también, hermano, estaba recibiendo.
La gente a veces quiere que uno responda como ellos quieren que uno responda. O que uno tome una decisión como ellos quieren que uno tome una decisión. Y muchas veces no funciona así, mis hermanos. Juan, el apóstol amado, estaba molesto y celoso porque Jesús no le prohibió a otros que no eran parte de los 12 echar fuera demonios. Jesús se encontró con un grupo, Juan se encontró con un grupo que no eran los 12. Y fueron donde Jesús a reclamarle, Juan, hey, mira, ¿y esto? Tú no le diste autoridad a ellos, tú no los llamaste a ellos como nos llamaste a nosotros para que fueran a sacar fuera demonios. A nosotros fue que tú nos dijiste que podíamos sacar demonios y sanar enfermos. ¿Y qué Jesús les contestó? Aunque no anden conmigo, pero están haciendo el trabajo. Otros discípulos, hermanos, se estaban peleando por quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entraron en una discusión. No, porque es que yo voy a ser el mayor, yo soy aquí, a lo mejor era el mayor de edad, o no sé, pero ellos tenían un criterio a ver cuál de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué hace Jesús para cerrarles la boca? Vino y agarró un niñito y se lo puso aquí en el medio. Le dijo, este es mayor que todos ustedes y será mayor que todos ustedes en el reino de los cielos. Así se pusieron de chiquititos ellos, hermanos. Y en otra ocasión sus discípulos estaban molestos porque Jesús estaba durmiendo mientras había una tormenta. Todos ellos, hermanos, todos así, como gallinas sin cabeza, descontrolados, y Jesús tranquilito, hermanos, durmiendo en una esquina de la banca. Y se enojaron con Jesús y le reclamaron fuertemente. Y Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe. Y en otra ocasión se molestaron por las palabras duras que Jesús le daba a las multitudes. Cuando usted lee Juan capítulo 6, Jesús está, hermano, palo a las multitudes. Se le están yendo y se le acercan los discípulos, ¿verdad? Con toda una estrategia pragmática y le dicen a Jesús, bájale el tonito porque se te está yendo la multitud. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Y uno de ellos recapacita y dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, mis hermanos. Los discípulos tenían expectativas acerca de Jesús y lo presionaban. Y en el ministerio de una iglesia local, hermano, pasa de la misma manera. Hay personas que tienen expectativas y presionan para que sus expectativas se lleven a cabo. Ahora hay un elemento del versículo 19 que es el más triste de todos. Y es que aquellos que trabajan en el ministerio, hermano, como Jesús trabajó, tienen que reconocer que algunos en el ministerio te van a decepcionar. Porque miren cómo dice el versículo 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó. Entre estos 12 discípulos, hermanos, había uno que le iba a causar una grande decepción, no solamente a Jesús, sino también a los otros 11 discípulos. Las Escrituras no esconden las decepciones y las traiciones de los hombres. No las esconden. Desde Génesis hasta el último libro antes de Apocalipsis, hermano, usted ve las decepciones y las traiciones en todos lados. A lo largo de toda la historia de redención bíblica, vemos una característica que se repite en centenas de ocasiones, y esta es la decepción y la traición. El mayor ejemplo de la naturaleza caída y depravada la vemos en la persona de Judas. Traicionó, hermanos, a Dios encarnado. Mire, que usted traiciona a tu primo o a tu prima o a tu hermano, eso está complicado y es feo y es pecaminoso. Pero que tú traiciones al Hijo de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la naturaleza pecaminosa del ser humano? De pecar y traicionar contra el mismo creador de todas las cosas. Judas, hermanos, no era un infiltrado. Judas había sido llamado personalmente por Jesús. Eso es algo que en su soberanía escapa a nuestro entendimiento, porque Jesús sabía desde antes de la fundación del mundo, hermano, que Judas iba a hacer esto, y aún así lo llamó y lo escogió. Jesús mismo lo iba a llamar, a pesar de que él sabía de antemano todas las traiciones que Judas iba a cometer. En momentos dados, Judas sirvió a Jesús y le fue leal. Jesús le dio asignaciones especiales a sus discípulos, y eso incluía a Judas. Cuando Jesús los dividió de 2 en 2 y luego los envió con los 70, Judas estaba ahí.
Cuando Cristo les dijo, les doy autoridad para que echen fuera demonios y para que sanen enfermos, Judas también fue uno de ellos. Judas sirvió como el tesorero y el contable personal del ministerio de Jesús, a pesar de que Jesús sabía que en ocasiones le robaba dinero. ¿Usted entiende eso? Jesús está lo más probable en diversas ocasiones sentado en algún monte comiendo con sus discípulos, sabiendo que Judas le estaba robando dinero de la bolsa. Y no hizo nada, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? Según nosotros. Y no hizo nada. Seguía ahí comiendo y participando, hermanos, aún sabiendo la traición que se estaba cuajando en el corazón de Judas. La noche de la última cena, Jesús le llama amigo a Judas, sabiendo lo que Judas estaba a punto de hacer. Sabiendo que había una conspiración en contra de Jesús días antes de esta última cena. Y Jesús le llama amigo, mis hermanos. ¿Usted no cree que había presión en la mente de Jesús como hombre? Este que come aquí conmigo, ¿me va a traicionar pronto? Había una presión en la vida de Jesús, mis hermanos. Pablo experimentó estos mismos sentimientos a lo largo de su ministerio. Fueron muchos los que, buscando sus propios intereses, traicionaron y abandonaron a Pablo cuando más lo necesitaba. Y la Biblia no esconde sus nombres. Bernabé. No se pudieron de acuerdo. Se peló Bernabé. Juan Marcos se asustó y dejó a Pablo. Luego más tarde, ¿verdad? Recapacitó y maduró. Y Pablo lo vuelve a llamar. Demas lo traicionó, hermanos. Amando más este mundo. Lo abandonó en los momentos que más necesitaba. Y otros más también abandonaron a Pablo en momentos de necesidad. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 10 y 16. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 10 y 16. Miren cómo Pablo habla aquí, hermanos, y dice, Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Pablo está en la cárcel porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pero no fue el único que abandonó a Pablo. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y miren lo que dice el versículo 16. En mi defensa, en mi primera defensa, cuando Pablo se tuvo que presentar frente a los jueces del Imperio Romano para evaluar su caso, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿A cuántos de estos hombres Pablo ayudó personalmente y directamente y los instruyó en el evangelio y en el ministerio? Pero cuando llegaron los conflictos o las diferentes situaciones que se presentaron, que el texto no nos dice, patitas pa' que te quiero. Se pelaron y se fueron, mis hermanos. El ministerio trae consigo muchos momentos de alegría y de mucha edificación personal. No hay nada más hermoso en el ministerio, hermano, que ver a personas que estaban totalmente perdidas en la corrupción del pecado venir al evangelio. El ver la obra de regeneración que Dios hace en la vida de un pecador que estaba muerto en sus pecados y verlo ahora dando frutos para el evangelio, esa es la mayor satisfacción que uno puede ver en el ministerio, mis hermanos. Pero también trae consigo todo tipo de decepciones y traiciones. Hay muchas personas que entran al ministerio creyendo que todo va a estar bien. Y no es así, mis hermanos. No es una realidad, eso es una falsa idea. Jesús tuvo problemas con sus discípulos, tuvo problemas con los líderes religiosos de Israel, tuvo problemas con las multitudes y vamos a ver más adelante que tuvo problemas hasta con su familia personal, carnal. Entonces, ¿quién nos ha hecho creer a nosotros que si Jesús experimentó estas cosas, nosotros no las vamos a experimentar y las vamos a vivir? Aquellos que trabajan en el ministerio, especialmente por un periodo extenso de tiempo, porque aquí es cuando viene la prueba del ministerio, hermanos. Es el tiempo. Cuando viene el tiempo que ha pasado, aquellos que trabajan en el ministerio por un extenso
periodo de tiempo deben estar presentes, que algunas de las personas a las cuales servirás y amarás te van a decepcionar. Y Jesús fue decepcionado por Judas, fue decepcionado en muchas ocasiones por sus discípulos, fue decepcionado por las multitudes y luego vemos más adelante que fue decepcionado aún por su propia familia carnal de sangre. Hay un comentarista que dice: les dejarás cuidarte las espaldas creyendo que tomarían un disparo por ti, para muy pronto descubrir que la cuchilla que tienes en tu espalda tiene sus huellas digitales por todos lados. Jesús experimentó esto con Judas, mis hermanos. Las huellas digitales de Judas estaban por toda su traición. Y en los versículos 20 al 21 tenemos que reconocer que aún muchas veces nuestros familiares no comprenderán el ministerio. Muchas veces no lo van a comprender. Miren lo que dice los versículos 20 al 21. De ahí de Mateo capítulo 3. Así que ya vemos cómo Jesús enfrentó las presiones de la multitud. Vemos cómo Jesús enfrentó las presiones y expectativas de sus discípulos, pero ahora llegó el momento más duro. Porque, hermanos, mire, las heridas que puedan causar personas que a lo mejor uno no conoce, pues duelen. Heridas que puedan causar aquellos con los cuales uno trabaja y sirve, ellas duelen también. Pero cuando vienen, hermanos, directamente de la familia, duelen mucho más. Miren lo que dice el versículo 20 y 21. En el versículo 7, hermano, vimos que Jesús se retira al mar y las multitudes le siguen. En el versículo 13 vemos que Jesús sube al monte para despejarse, pero ¿qué pasa después de que llama a sus discípulos y los comisiona? Vemos en el versículo 20 que vuelve a pasar lo mismo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Vuelvo y repetimos y vemos, a las multitudes no les interesa el bienestar de Jesús. A ellos no les interesa si Jesús comió o no comió. Ellos no están preocupados por eso. Ellos quieren estar nuevamente para recibir algo de parte de Jesús. Pero aquí viene, hermano, la estocada final. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Una cosa es ser traicionado y decepcionado por aquellos a los cuales sirves. Otra cosa mucho más dolorosa es ser traicionado por tu propia familia. Muchos en la familia de Jesús no comprendían el ministerio de Jesús. No estaban de acuerdo con sus palabras. No estaban de acuerdo con sus declaraciones públicas. Lo estaban mirando de lejitos a ver qué este está haciendo, qué este está diciendo. Su propia familia, mis hermanos. No estaban de acuerdo con sus actividades milagrosas y su confrontación continua contra los líderes religiosos de Israel. En la versión traducción de lengua actual, este versículo 21 cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Y en la traducción de lengua actual dice: porque decían, este se ha vuelto loco. Y luego, cuando usted llega al versículo 31 en adelante, de aquí de este capítulo de Marcos 3, usted sabe quién estaba en este grupo que estaba catalogando a Jesús como loco y fuera de sí. María, su mamá. Su propia mamá escuchaba lo que Jesús estaba haciendo y diciendo y los conflictos que estaban surgiendo a la luz de la predicación de Jesús, y su propia mamá se le vino en contra. La propia madre de Jesús, mis hermanos, y sus hermanos estaban en contra inicialmente del ministerio de Jesús. Eso está complicado. Que sea tu propia familia y tu propia madre y tu propio padre que se te viren en contra. Ellos estaban preocupados, pero no por las razones correctas. Su verdadero interés no era Jesús. Su verdadera preocupación eran sus propias reputaciones públicas. Eso era lo que le preocupaba a la familia de Jesús. Y no estaban preocupados porque algo le pasara a Jesús y las multitudes fueran a hacerle algo. No, ellos estaban preocupados por el testimonio público de Jesús. ¿Y qué va a pensar la gente de nosotros? Porque ya la gente sabía que este Jesús de Nazaret, el hijo de María y de José, y que estos son sus hermanos. Jesús se había convertido en un problema para ellos. Jesús debía ser silenciado y detenido, y su propia familia estaba en la disposición de hacerlo. Yo quiero decirte algo: cuando tú entres al ministerio, el que sea, pastoral, predicador, maestro, diácono, líder de adoración, lo que sea,
la mayor oposición muchas veces va a venir de tu propia familia. Tu propia familia no va a entenderte. Tu propia familia no va a comprenderte. Tu propia familia va a cuestionar tus convicciones bíblicas, especialmente si practican otras religiones. Ah, te metiste ahora, aleluya. Ah, sí, Jesucristo es el único camino. Empiezan a burlarse de ti. Empiezan a rechazarte. Abandonaste la religión de la abuelita. Y empieza, hermano, el rechazo y empieza el desprecio. Y cuando tú vas a las reuniones familiares y comienzas a predicar el evangelio, quieren silenciarte. Aquí no vengas a predicar eso de que Jesús es el único camino para la salvación, que solamente en Cristo hay perdón para pecados, que hay que vivir en santidad, que te tienes que arrepentir de tus pecados. Aquí no me vengas a predicar esas cosas. Es la familia la que muchas veces se opone, mis hermanos. Y aquellos que quieren entrar al ministerio de alguna manera, tienes que entender esto muy temprano. La mayor oposición puede venir de adentro. Jesús la recibió, hermano, la experimentó. Ay, sí, tú muy santita. Ay, sí, tú muy santito. Muy espiritual. Te la pasas en la iglesia todo el tiempo. Antes oraban para que Dios los rescatara y los salvara, y ahora que Dios los rescató y los salvó, pelean porque la persona se pasa dentro de la iglesia. ¿Quién los entiende, mis hermanos? ¿Quién los entiende? No hay forma de complacer. Y si tú quieres vivir una vida de obediencia y de santidad para Dios, tenlo por seguro que vas a recibir oposición de tu propia familia. Tu propio esposo o tu propia esposa o tus hijos o tu mamá o tu papá. Jesús lo experimentó. No nos hagamos el cuento de que nosotros no vamos a experimentar lo mismo. Les dije, mis hermanos, que esto es una predicación muy práctica. Aquí no hay temas teológicos muy profundos. Pero yo quiero concluir, hermanos. Jesús tenía un entendimiento claro de los retos, presiones y expectativas que el ministerio trae. Fue este entendimiento lo que le permitió que él se mantuviera firme hasta cumplir el propósito por el cual fue enviado. Por 3 años él estuvo desde que comenzó su ministerio hasta que llegó a la cruz presionado constantemente. En el huerto del Getsemaní él experimentó la presión más fuerte, porque no solamente tenía la presión de aquellos que estaban a su alrededor, sino que también estaba sintiendo la presión de la ira de Dios que estaba a punto de caer sobre su vida. Pero Jesús estaba claro en cuál era su misión y él estaba claro en cuál debía ser su convicción. En Juan 4:34, él le dice a la multitud, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. A pesar de las presiones y a pesar de las expectativas que las personas tienen alrededor mío, yo tengo algo que cumplir. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, no hacer tu voluntad, ni la tuya, ni de las multitudes, ni la de sus discípulos, ni la de los líderes religiosos de Israel. Era hacer la voluntad del Padre. 2 capítulos más adelante, en Juan 6:38, él le dice a la multitud, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué estaba buscando la multitud? ¿Qué era la presión que le estaban haciendo a Jesús para que Jesús hiciera la voluntad de quién? La voluntad de ellos. Jesús le dice, no, es que yo no he venido a hacer la voluntad de ustedes, yo he venido a hacer la voluntad del Padre que me envió. Y es gracias a esta firmeza que Jesús mostró en la oposición, en la presión y en las expectativas a veces irreales de los demás, es que pudo llegar a la cruz para obtener la victoria final sobre el pecado. Si Jesús en algún momento dado, hermano, hubiese titubeado a las presiones y expectativas de la gente, la misión de redención no se hubiese llevado a cabo. Mire cuán importante es entender esto. Ahora, nosotros como humanos, hermanos, obviamente no tenemos ese elemento divino que tenía Jesús, pero Jesús resistió todas estas cosas como hombre, no como Dios. Su resistencia obediente hasta la cruz es el ancla de nuestra salvación y es nuestro modelo a seguir en cualquier trabajo ministerial que Dios nos permita trabajar. ¿Quieres trabajar para el Señor? Prepárate mental y emocionalmente para vivir una vida de presiones continuas. Y las expectativas a veces pueden ser bíblicas, a veces pueden ser expectativas irreales por parte de la gente. En Filipenses 2, hermano, versículos 5 al 8, vemos el mayor ejemplo de la actitud de Jesús en cuanto a este aspecto de trabajar y servir a aquellos que muchas veces no te van a corresponder igual.
Filipenses 2, versículos 5 al 8, Pablo habla acerca de Jesús. Y miren lo que dice, un texto que lo hemos leído en tantas ocasiones, pero esta semana mientras estudiaba, cobró un significado mucho más importante de lo que había visto anteriormente. Porque Pablo le dice a la iglesia en Filipos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, la misma mentalidad y la misma actitud que Jesús tuvo, ustedes ténganla. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Jesús respondió al llamado del Padre, ¿quién irá? Y Jesús responde, heme aquí, yo iré. Jesús estaba muy consciente de las presiones que experimentaría una vez estuviera aquí en la tierra. Y aún así, sabiendo que iban a ser muchas, él decidió, hermanos, como dice el texto, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pudo haber tomado la actitud que muchos de nosotros tomamos aquí en la carne. Imagínese Jesús que lo sabe todo y sabe las decepciones, las traiciones, todo lo que iba a experimentar. Nosotros en nuestra mente carnal hubiésemos dicho, yo para allá abajo no voy. Yo para bregar con esta gente problemática, yo no voy para allá. Soy el Salvador y me van a crucificar. Esa misma mentalidad, hermano, tiene que estar en aquellos que deseen trabajar en el ministerio. Si no la tienes, te vas a decepcionar, porque la gente te va a decepcionar. Cristo se humilló a sí mismo, hermano, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de las presiones y expectativas, Él llevó a cabo el plan que Dios había determinado sobre Él. Y yo no soy profeta, hermano, pero cada uno de ustedes tiene un plan de Dios para con su vida. Algunos de una manera y algunos de otra. Yo no lo conozco, yo no lo sé, pero Dios tiene un plan para con tu vida de alguna manera u otra. Él no quiere que tú simplemente estés ahí sentado calentando una banca. Él tiene un plan para tu vida. A lo mejor no serás pastor, a lo mejor no serás maestro, no serás predicador, pero para algo Dios te salvó. No es simplemente para verme la cara aquí los domingos por una hora. Es porque Dios quiere usarte, pero ten consciente que van a haber presiones y ten tú las expectativas correctas. Y yo quiero que nos vayamos, hermano, con 6 puntos que podemos aplicar de esto que hemos visto en los versículos 7 al 21. Número 1, ten seguridad de quién eres en Cristo o por qué estás en Cristo. Si tú no estás seguro de quién tú eres en Cristo y de por qué estás en Cristo, vas a vivir la vida siempre pensando en lo que los demás opinen de ti. Y las opiniones de la gente, hermano, no siempre pueden ser satisfechas. Hemos sido redimidos en Cristo. Hemos recibido regeneración, justificación, santificación, adopción, nuevo nacimiento. Todas estas cosas las hemos recibido en Cristo. Ten seguridad en esas cosas, no en las expectativas de las personas. Porque muchas veces vas a fallar tú también y no vas a poder cumplir las expectativas de las personas. Saca un tiempo personal aparte dentro de tu agenda de trabajo ministerial. Toma el control tú de tu tiempo, si no otros lo harán por ti. Por eso es que muchos pastores terminan quemados. Abandonan el ministerio, hermano, porque están quemados. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y no estoy diciendo que no hagan su trabajo, pero el problema, hermano, es que dejan que todo el mundo sea el que controle su agenda y su tiempo. Rodéate de personas que puedas entrenar, capacitar, delegar responsabilidades y enviar a que hagan el trabajo en el ministerio. Miren, Jesús sabía qué clase de discípulos fueron los que Él llamó. Él lo sabía y ellos fueron los que los mandó a ir a predicar el evangelio de 2 en 2. Él sabía las motivaciones que tenían incorrectas, pero por 3 años estuvo entrenándolo, capacitándolo, delegándoles responsabilidades. ¿Usted sabe por qué muchos pastores se queman en el ministerio? Porque no delegan responsabilidades. Ellos lo hacen todo. Todo. La gente no hace nada en la iglesia local, simplemente están ahí de espectadores. Rodéate de personas, si vas a trabajar en el ministerio pastoral, que puedas entrenar, capacitar, delegar responsabilidades. Y sácalos a trabajar en el ministerio. Que se van a romper los dientes en el camino, es posible. Tú también te los rompiste, yo también me los he roto.
Pero hay que darle oportunidad a la gente, mis hermanos. Si es verdad que Dios los está llamando, inquietando a que puedan trabajar en el ministerio de alguna manera. Reconoce que no importa cuán duro trabajes y cuánto tiempo inviertas en otros, algunos te van a decepcionar. Es una realidad, hermano. De 12 discípulos, uno lo decepcionó más que los demás. Miren, hay una historia. Cuando yo tenía como unos 18 años de edad, en la escuela superior a la cual yo pertenecía, yo estuve evangelizando a un joven por mucho tiempo. Un joven que era muy apático al evangelio, se burlaba del evangelio. Y por mucho tiempo lo estuve evangelizando y compartiéndole el evangelio y compartiendo el evangelio. Y poco a poco comenzó a ir a la iglesia. Y creo yo, ¿verdad?, que hubo algo que pasó en su corazón. Y estuvo un tiempo, hermano, perseverando en la fe. Y mire, hermano, yo invertí horas, días, noches largas, hermano, discipulando a este joven que era de mi misma edad y era de mi mismo salón de clase. Pero él tenía muchas dudas y muchas preguntas. Él no había sido criado en un hogar cristiano, no tenía conocimiento bíblico. Así que pasábamos horas en el teléfono. ¿Se acuerda cuando uno hablaba horas por el teléfono? Ahora todo lo hacemos en 3 minutos en un text. Cuando pasábamos horas en el teléfono, yo pasé semanas, meses completos, hermano, evangelizando y discipulando a este joven. Se bautizó en las aguas, se hizo miembro de la iglesia. Y yo seguía la relación con él, hermanos, hasta que un día se enamoró. Se enamoró, hermano, normal, ¿verdad? Un joven de 18 años se enamoró de otra joven, ¿verdad? También de la misma edad. Se enamoró. Y ahí yo empecé a aconsejarlo. Ten cuidado. Mira esto, mira lo otro, hermano. Terminó abandonando la fe. Porque la novia, pues, lo mandó a volar. La relación se acabó. Se descarrió, hermano, se regresó de nuevo al mundo y a su pecado. Eso duele. En aquel momento, hermano, yo lloré lágrimas. Porque habíamos desarrollado una muy bonita amistad. Lloré muchas lágrimas, hermano, porque vi la condición a la cual regresó. Pero, hermano, hay que entender de que a veces uno va a trabajar duro con personas y va a invertir tiempo con otros y te van a decepcionar en el camino. ¿Y qué podemos hacer, hermanos? Hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Jesús desechó a sus discípulos aunque fracasaron y lo decepcionaron? No, él siguió trabajando con ellos, hermano. Cuando estaban todos escondidos en una casa después de la muerte, estaban todos ahí llorando, ay, se nos murió el Mesías, ay, ¿qué vamos a hacer? Y ahora que lo otro, y Jesús se les aparece. Jesús, hermano, les da palabras de aliento y vemos lo que pasa en Hechos capítulo 1, versículo 8. Miren las palabras de aliento que Jesús les da. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero déjeme decirle algo, esa palabra testigos en el griego es martureo, que significa mártir. Esas son las palabras de aliento que Jesús les dijo a sus discípulos. Yo los estoy llamando para que vayan a predicar el evangelio por todo el mundo, pero déjenme advertirle desde ahora que van a ser mártires de la fe. Y cada uno de ellos, hermano, con sus fracasos y sus cosas, decepcionaron a Jesús en un momento dado. ¿Usted cree que la traición y la negación de Pedro no le dolió a Jesús? Claro que le dolió. 3 veces y se lo había advertido desde antemano. ¿Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo? No, yo nunca. Y lo negó. Entiende muy temprano que los más cercanos a ti te van a malinterpretar y algunos se van a oponer a ti. Esa es la realidad. En cualquier trabajo espiritual que tú hagas va a haber gente que se va a oponer a ti. Y número 6, nunca olvidemos que todo lo que realmente importa en la vida y el ministerio es que agrademos a Dios y hagamos su voluntad, mis hermanos. El trabajar en el ministerio para el Señor, no importa en el área donde Dios te llame a trabajar, es un privilegio inmerecido. Pero es un privilegio y una responsabilidad a la cual debemos ir con unas expectativas reales. Porque de lo contrario, ¿tú sabes qué es lo que vas a pasar? El corazón se te va a llenar de amargura, de resentimiento, de odio y de rencor. Porque no solamente la gente tiene expectativas para contigo, sino que también tú tienes unas expectativas irreales para con las personas. Todos aquí somos un montón de pecadores redimidos por Cristo, incluyéndome a mí. Y somos capaces de lo peor. Y no estoy tratando de ser negativo, pero he entendido, hermano, la naturaleza pecaminosa de los hombres. La he entendido. Pero gracias, hermano, al modelo de Jesucristo y al ejemplo que Él nos dio, nosotros podemos, hermano, obtener victoria y a pesar de las presiones de la vida y de las expectativas incorrectas que la gente tenga acerca de nosotros, nosotros podemos tener el triunfo
en Cristo. Ahí es donde nosotros podemos aplicar el texto de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso incluye, hermano, obtener la victoria ante las presiones que trae la vida y el ministerio, pero también las expectativas de las personas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ver en estas verdades que se pudieron haber dicho muchas cosas más acerca de ellas. Se pudieron haber abundado en muchos otros elementos, Señor, pero que aquello que hemos podido extraer del texto y traerlo frente a este pueblo, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que podamos salir de aquí, Señor, entendiendo que van a haber presiones, que va a haber obstáculos, que va a haber oposición, que van a haber decepciones, que van a haber traiciones, Señor. Todas esas cosas están en las Escrituras como una realidad de lo que toca vivir en la vida cristiana, Señor. Pero nosotros encontramos nuestro refugio en ti, Señor. Gracias a tu obediencia, gracias a que soportaste las presiones no solamente del pecado y venciste sobre el pecado, sino también que venciste la presión de la ira y de la santidad y de la justicia de Dios. Gracias a esas cosas nosotros podemos ahora encontrar salvación en ti, Señor. Porque tú veías en la cruz lo que nosotros no podemos ver. Tú veías en la cruz cómo aquí en Milford iban a haber personas que iban a estar perdidas y que tú los ibas a rescatar por medio del Evangelio, Señor. Que iban a venir personas que iban a abandonar sus países, iban a venir aquí a los Estados Unidos y aquí tú ibas a hacer una obra de salvación en sus vidas. Eso tú lo viste en la cruz. Y esa presión estaba ahí, pero tú triunfaste sobre ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos tener una perspectiva bíblica sana y saludable de lo que es trabajar en el ministerio pastoral y de lo que es trabajar en el contexto de una iglesia local, no importa la responsabilidad que tengamos, Señor. Y que a pesar de que nos vamos a decepcionar y nos vamos a fallar y vamos a pecar unos contra los otros, que podamos también perdonarnos unos a los otros, soportarnos unos a los otros, para que podamos mostrarle al mundo que el Evangelio no es simplemente algo que nosotros confesamos con nuestra boca, sino que realmente es algo que es una realidad en nuestra vida, Señor. Que el mundo pueda ver que somos tus discípulos por la manera en que nos amamos unos a los otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús.